Estamos en el año 2004 en el torneo de Bake and See en el grupo C. Se enfrentan con las piezas blancas y apenas 13 años Magnus Carlsen versus piezas negras Sipke Ernst. Inicia Magnus con E4, responde Ernst C6, defensa Caro-Kann, D4 por parte de Magnus, D5 juega las negras, caballo C3, D por E4, caballo por E4, alfil F5, la variante principal de la Caro-Kann, caballo G3 juega el noruego, alfil G6 juega las negras, H4 intentando aprisionar ese alfil, por supuesto la teórica aquí es H6, que es lo que juega el negro, caballo F3, caballo D7, H5 juega Magnus, alfil H7 y también la teórica es jugar alfil D3, a lo que el negro intercambia, alfil por D3, dama por D3, E6, permitiendo a las blancas poder jugar alfil F4 y las negras juegan caballo del G al F6. Aquí también es posible jugar dama 5 jaque y en muchos casos la teoría indica jugar alfil D2 y las negras pueden jugar dama C7 controlando que el alfil de las blancas se sitúe ahí en F4 molestando a la posición de las negras. Pero bueno, vamos a lo que se jugó en la partida. Caballo del G al F6, ¿verdad? Continuó Magnus con enroque largo. Alfil E7, movida de desarrollo por parte de Ernst. Caballo E4. Aquí, por supuesto, hay otro tipo de jugadas, como por ejemplo rey B1, caballo E5, etcétera, etcétera. Todas muy convenientes también para las blancas. Pero Magnus juega caballo E4. Las negras juegan dama A5, por supuesto rey B1 para proteger el peón de A2. Enroque corto por parte de Ernst. Caballo por F6, jaque. Caballo por F6, juegan las negras. Caballo en E5, muy activo ahí. El burro de las blancas. Muy difícil de poder sacarlo en este preciso momento. Torre del A al D8. La intención de las negras en algún momento es poder jugar un C5 y golpear con fuerza contra el peón de D4, pero eso es parte del plan. Ahora, Magnus juega dama E2. Por supuesto aquí hay otro tipo de jugadas, sobre todo dama G3, ¿verdad? De alguna manera también amenazando alfil por H6, etcétera, etcétera. Pero Magnus juega dama E2 y Ernst juega C5, lo que se constituye en un error importante, no decisivo, pero es un error. Aquí lo mejor en este tipo de posiciones es jugar dama B6, golpeando con todo contra el peón de C5, y al hacer C5 posteriormente la dama va a estar echándole un ojito al peón de D6, y esa es la clave de esta partida. Al jugar C5 Ernst, permite que Magnus haga una combinación muy bonita, la cual es caballo G6. Evidentemente a un peón por caballo, un F por G6 vendría un dama por G6, abre completamente la posición, se recuperaría pieza de manera fácil. Y Ernst aquí cae en la tentación y juega F por G6 precisamente, lo cual es un error decisivo en la partida y esto favorece muchísimo la labor a las piezas blancas. Ahora vamos a ver por qué. Aquí lo mejor era haber jugado un torre del F al E8. Se podría haber continuado con un caballo por E7 jaque, torre por E7, D por C5. Aquí por supuesto tendría que jugarse un torre de E al D7, puesto que si se jugase otra cosa, por ejemplo
algo como torre por D1, torre por D1 y aquí engolosinarnos con un dama por C5. Entonces las negras pierden inmediatamente tras la jugada alfil de 6, pincho a la dama y a la torre. Así es que la jugada tendría que ser torre del E al D7. Continuaríamos entonces con jugadas como, por ejemplo, torre por D7. Y aquí las negras deberían de comer de caballo, puesto que si cometieran el error de comer de torre, por ejemplo, vendría alfil E3 cuidando a muerte al peón de C5. Entonces, es caballo por D7, alfil E3, caballo por C5 y aquí vendría dama G4, lo cual amenaza dos cosas. Primeramente, alfil por H6 seguido de mate, pero también B4 con pincho al caballo y a la dama. Por tanto, a las negras no les quedaría de otra que jugar dama A4. Evidentemente jugar algo como rey H7 para evitar este alfil por H6. Viene lo que les decía, B4 con ventaja decisiva. Y entonces es dama 4 lo que tendrían que jugar las negras. Y si bien no pierden piezas, aún así las blancas ganan la partida luego de un dama por A4, caballo por A4, alfil por A7. Algunos pensarán que este alfil queda encerrado luego de B6, pero no, está el tiempo de B3, torre A8, B por A4, torre por A7. Y claro, algunos pensarán que este peón ya está muerto, pero no, viene la jugada torre H4, protege al peón, puede venir a B4, venir a atacar al peón de B6. La posición del negro es súper, pero súper pasiva. Así que aquí tenemos toda una serie de continuaciones que de igual forma le daban una ventaja a Magnus. Pero a este caballo G6, Ernst prefiere jugar la desastrosa F por G6. Continúa entonces la partida con dama por E6 jaque, rey H8. Por supuesto, algunos estarán pensando, ¿y por qué no tapa de torre? Así protege su alfil, ¿verdad? Pero es que pierde inmediatamente luego de H por G6 y hay un pincho realmente catastrófico para las negras. Pierden en el acto. Entonces, a este dama por E6 jaque, rey G8, H8 única. Entonces, H por G6 y esto, por favor vean cómo debilita la posición absolutamente de las negras, virtud del propio Magnus Carlsen. Hay un montón de sacrificios temáticos ahí en H6, una alfil que está cayendo, realmente una posición espantosa para las negras. Y Ernst juega caballo G8 para intentar proteger el punto de H6, puesto que podríamos pensar, por ejemplo, qué pasa si torre del D al E8, entonces vendría la fulminante torre por H6 y a un G por H6, entonces un alfil por H6 y la amenaza de G7 con jaque es devastadora para las negras. Y de igual forma, si por ejemplo aquí se hubiese hecho otro tipo de defensa como un dama B6, entonces tenemos dama por E7 y un caballo G8, entonces un dama E4 y a un torre por D4, un torre por D4, peón por D4 y bueno, alfil E5 sigue siendo nuevamente devastadora para la posición de las negras. Entonces, tenemos que a este H por G6, Ernst defiende con caballo G8, pero ya es demasiado tarde. Magnus viene con todo y juega alfil por H6 y G por H6. Porque claro, si se comía de caballo, caballo por H6 venía simplemente torre por H6 jaque y a G por H6 dama por E7 y parece imparable el mate en H7, excepto que la dama venga a ofrecerse en sacrificio en C7, pero aún así la ventaja de las blancas es abrumadora. Entonces tenemos que jugamos alfil por H6, G por H6 y aquí viene torre por H6 jaque
sacrificando todas las blancas, caballo por H6. Lógicamente, si jugásemos un rey G7, entonces torre H7 jaque mate. Y entonces a torre por H6 jaque única es jugar caballo por H6, dama por E7 amenazando mate. Única defensa es poder zafar con caballo F7, pero Magnus es muy preciso aquí en este remate y juega G por F7, rey G7 y aquí la jugada fina, torre D3 que busca meterse por la tercera línea y poder hackear al rey de las negras. Entonces las negras juegan torre D6. Magnus evidentemente no podría comer la torre, puesto que vendría dama E1 jaque y a torre D1, dama por D1 jaque mate. Así que tiene que tener mucho cuidado con este tipo de trampitas. Y juega torre G3 jaque, torre G6, dama E5 jaque, rey por F7, dama F5, torre F6 y Magnus juega dama de 7 jaque mate y la partida se decide a su favor. Magnus Carlsen con apenas 13 años brindando una obra maestra sobre el tablero y demostrando sus quilates y cuán bueno podría llegar a ser. Espero hayas disfrutado de esta partida de Magnus. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por favor también síguenos en nuestra página de Facebook que está en la descripción del video. Un abrazo, chau chau.